Nacional Abdus Salam de Física Teórica de Trieste, Italia, de los años 81 a 93, y miembro asociado senior del mismo del 94 al 2001. Profesor titular adscrito y profesor titular invitado del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia en los años 93, 95, 98 y 99. Profesor visitante del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, el año 2000. Profesor visitante de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas, 2005. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Física, miembro honorífico de la Sociedad Colombiana de Física, miembro de mérito de la Sociedad Cubana de Física y miembro de la New York Academy of Sciences, con más de 80 artículos publicados en revistas de circulación internacional, autor de 4 libros y editor de 2. El doctor Rafael Vaquero también ha dedicado más de 40 años a la docencia, impartiendo cursos de física atómica, termodinámica, electrodinámica, mecánica cuántica, teoría de grupos, entre otros. Sus principales líneas de investigación son la superconductividad, el cálculo de estructura de bandas, la física de superficies y el magnetismo en 2 dimensiones. Ha dirigido tesis a nivel de licenciatura, maestría y posgrado. Miembro de nuestro programa de doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, donde ha participado en la codirección de tesis y en la impartición de cursos. Orgullosamente, mi director de trabajo. Sin más preámbulo, entonces le damos la palabra al doctor Vaquero. Muchas gracias, Jairo. ¿De quién fue que hablaste? Muchas gracias, Jairo, de verdad. Una presentación muy linda. ¿Se oye si hablo sin micrófono? No, porque te están grabando. No se graba. No, creo que no sé. No se oye si hablo sin Creo que sí. A ver, ¿sí se oye ahí? ¿Está bien funcionando el micrófono? Sí. ¿Le pregunto? Sí, ahí está bien. Bien. Bueno, lo que quiero plantear en esta charla breve es cómo fueron evolucionando las ideas que dieron como fruto hoy lo que nosotros conocemos como nuestra ciencia, como nuestra tecnología. Hoy tenemos un auto con un robot paseando ahí por el mundo. Las últimas noticias es que iba en contravía, pero pues ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Un robot no tiene toda la información del espacio. Y es muy interesante que entre las recomendaciones que hace Hawking ahora, antes de su muerte, él recomienda realmente que la humanidad busque para dónde irse, que ya tenemos saturado este planeta y que es muy importante tener también para dónde irse. Estamos tratando en este momento de colonizar Marte. Ahora, comencemos. Bueno, la historia comienza en realidad, digamos, la evolución de nuestro pensamiento comienza hace ya algunos años. En realidad podríamos tomarla ya desde el año 300 antes de Cristo. En el año 300 antes de Cristo podríamos mirar, por ejemplo, la existencia de varios personajes, como Platón, como Aristóteles y de una manera muy interesante Aristarco, que no tenía para nada el prestigio que tenían Aristóteles y Platón, pero que tenía razón, pero nadie le hizo caso. ¿De qué se trata? Se trata, el problema del momento es saber si la Tierra gira o no alrededor del Sol. Y la respuesta que dan Aristóteles y Platón es que no gira, que la Tierra no gira alrededor del Sol, sino el Sol gira alrededor de la Tierra. Y ese punto de vista
prácticamente que la Tierra es el centro del universo, es sostenido por Platón, es sostenido por Aristóteles y no es sostenido por Aristarco, quien dice que al contrario es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Este es Aristarco, que supongo yo que este fue tomado ya cuando Aristarco ya no estaba propiamente pensando en saltar el lazo, pero bueno. Y tenemos Aristóteles también, que en realidad debo decir que Aristóteles es uno de los personajes más interesantes que tuvimos en la antigüedad. Aristóteles, y aquí está Platón también, Aristóteles y Platón, que fueron los grandes personajes de la antigüedad. Aristóteles fue alumno de Platón, él creó su escuela, y paralelamente a ellos estaba Aristarco, pero de una manera muy sobresaliente, aunque nunca escribió nada. Estaba Sócrates. En realidad los diálogos de Platón están basados muchos en sus conversaciones con Sócrates. Sócrates era una persona que le encantaba hacer caer en contradicción a los demás. Se dedicaba a eso le llamaba en esa época la dialéctica. Y entonces era muy aburrido porque él se te acercaba, empezaba a conversar contigo hasta que te hacía caer en una contradicción, entonces estaba feliz. Solamente que la gente ya se hartó de eso. Y entonces un día lo invitaron a tomar cicuta y ahí terminó el pobre cuate. Bien. Quiero también resaltar que el Sol como sistema que estaba en el centro del sistema planetario, ya por esa época fue sostenido precisamente por Aristarco, a quien, repito, no se le hizo ningún caso, porque no tenía el prestigio que tenía Aristóteles y Platón. De estos tres personajes, a mí me gusta mucho enfatizar el papel que tuvo Aristóteles, porque él fue el primero en el universo conocido que se preocupó por saber por qué decimos que es verdad lo que decimos que es verdad. Fue el primero que intentó una lógica de la cual se podía deducir si algo era verdad o no era verdad. Y eso es una de las grandes preocupaciones que hemos tenido. Y saltamos, esto es realmente, ahora saltamos de 300 años al año 150, y allí encontramos esta observación. Esto es lo que se tenía como el movimiento de los planetas, y deducir de ahí si el Sol es el centro del sistema planetario o la Tierra es el centro del sistema planetario, realmente se necesita mucha observación. Pero esto es lo que se observa desde la Tierra cuando los planetas, si uno observa el movimiento de los planetas. Esto es lo que se observa. Por lo tanto, la tarea de saber si con esto comprobamos que el Sol es el centro del sistema planetario o comprobamos que la Tierra es el centro del sistema planetario es realmente una tarea bastante ardua. Luego, entonces, quiero recalcar que en ese momento el problema fundamental era explicar el movimiento de los 7 planetas. ¿Cuáles eran los 7 planetas que se reconocían? Los que se pueden ver a ojo: el Sol, la Luna, Júpiter, Mercurio, Venus,
Saturno y Marte. Y había que explicar los movimientos de esos 7, entre comillas, planetas. Y en este momento, claro, uno tiene que recalcar que el Sol era un planeta. Bien. Si continuamos un poco, entonces ahora vayamos a 150 años después de Cristo. Comenzamos. Hay que notar cómo se desarrollaban de lento las ideas. O sea, que a veces en 500 años surgía una idea que fuera interesante recordar. Era una lentitud tremenda como la humanidad iba desarrollando sus ideas. Nosotros tenemos entre esta época y esta que vamos a ver ahora, son 450 años. Aquí, como una figura realmente fundamental y revolucionaria, sale Ptolomeo, con nuevas ideas, con nuevas interpretaciones, y lo que hace Ptolomeo es algo muy interesante. Lo que hace Ptolomeo es crea un sistema de esferas, pero cada una de esas esferas estaba creada para explicar un planeta. Entonces, para explicar 7 planetas se necesitaban 7 esferas totalmente separadas, pero es un intento interesante de poder tomar en cuenta, de poder interpretar el movimiento de los planetas. Ahora, ¿qué hizo él? Primero, esto es una cosa bastante interesante. O sea, él calculó el año en 365 días y un poquito más. Ahora, ¿cómo calculamos el año a ojo? ¿Cómo podemos calcular el año a ojo? Es tremendo, porque la única manera que él tenía para calcular el año era que se repitiera la configuración con respecto a algunas estrellas lejanas que no se iban a mover. Y entonces él se colocaba, él pintaba en una pared en qué sitio se debía colocar, y entonces donde veía los planetas iba corriendo una señal para ver el movimiento de todos los planetas, y como los planetas repetían su posición, ahí dijo, este es el año. Y lo calculó, realmente sobresaliente, que son 365 días y 6 horas, y 6 por 4, 24, entonces necesitamos un día más de vez en cuando para cuadrar las cosas, y desde entonces ya el concepto de año bisiesto había comenzado. Y estamos, digo nuevamente, 150 años después de Cristo, o de nuestra era, como uno quiera. Y claro, las preguntas son ¿cómo puede uno calcular el año a ojo? Y la segunda es ¿qué es el tiempo? Y en ese momento pues nadie podía decir nada más sino que el tiempo pues ¿qué vamos a hacer? El sol vuelve a salir por el mismo sitio, entonces digamos que esas son las maneras como podemos contar, es decir, días, pero más que eso no teníamos. Entonces el tiempo era una forma de movimiento. Un día es una vuelta de la Tierra sobre su propio eje, y eso es, lo dividimos después en horas, minutos, lo que quieran, pero eso es nuestro concepto de tiempo, está atado directamente al movimiento. Bien, es un gran paso hacia adelante el de Ptolomeo, sin lugar a dudas. Ptolomeo ¿qué se dice? Ptolomeo. Bueno, dejémoslo ahí tranquilo entonces y continuemos. Ahora nosotros estamos 150 años después de Cristo, y ahí viene una de las épocas más interesantes de la humanidad, que es la Edad Media, 1000 años de la humanidad. Algunos dicen que no sirvió para nada, otros dicen que fue enormemente fructífera, y
la cantidad de conocimientos que se desarrollaron en los monasterios es absolutamente impresionante. Es decir, lo que la humanidad sabía antes de que comenzara la Edad Media y lo que sabía después, cuando se reveló ese conocimiento, salió de los monasterios y empezó el Renacimiento, era fantástico. Habían pasado una gran cantidad de cosas, una de las cuales, curiosamente, es el aumento de población. La humanidad aumentó su población enormemente durante la Edad Media. Yo no pensaría que los monjes pues no contribuían para eso. Mira, mira, yo no quiero contestar esa pregunta. Es un comentario. Pero te puedo dar una información. En España existe, o existía, ya creo que un convento. Y resulta que en ese convento, cuando empezaron a hurgar las paredes, Y había más encontraron una terrible cementerios cantidad de cosas que supongo cayeron del cielo, porque de otra manera no. Obra y gracia del Espíritu Obra y gracia del Santo. Espíritu Santo. Ahora, en la Edad Media, en 1492, como todos recordamos, entonces llegan los españoles a América y se forma la, digamos, cultura, y se forma, digamos, la cultura mixta de la cual nosotros somos el resultado, sin negar que hubo épocas de enorme crueldad, enorme crueldad contra la población indígena, pero yo creo que si nosotros miramos nuestra población indígena hoy en día, yo tampoco diría que están bailando de contentos, pero bueno, no discuto eso. Luego llega el Renacimiento. El Renacimiento en 1500, el Renacimiento es fabuloso. El Renacimiento trajo como grandes personajes a Copérnico. Copérnico estudió las leyes de movimiento y no pudo establecerlas. Pero era una persona tan modesta como toda gente demasiado inteligente que dijo, yo esto no lo entiendo, pero estoy seguro que más tarde vendrá gente que sí entienda esto en detalle y que pueda establecer cuáles son las leyes. La contribución de Copérnico es enorme, es uno de los genios de la Edad Media y creo que todo el mundo ha visto a Copérnico alguna vez. Y él realmente sí revolucionó con ideas nuevas lo que era el conocimiento antiguo y dejó plasmado todo para que más tarde, en particular Newton, tomara esas ideas y creara las famosas cuatro leyes de Newton, que son tres, ¿verdad? La primera y la segunda. Las famosas 3 leyes de Newton, que realmente son la primera gran abstracción. O sea, las leyes de Newton se supone que se aplican a todo el universo. Mientras que, como veremos, pasa antes por las leyes de Kepler, que únicamente se aplican al sistema solar. Entonces el paso que da Newton es realmente de extraordinaria importancia. Y está basado, como Newton mismo lo reconoce, en todo este trabajo fundamentalmente de Galileo. Ahora viene algo que es fantástico, que creo yo que fue lo que permitió que todas esas leyes emergieran, que es las observaciones de la posición de las estrellas, pero más que nada las observaciones de la posición de los planetas. Y esas observaciones fueron hechas por un personaje muy simpático que me cae re bien, que es Tycho Brahe.
Tycho Brahe tuvo una serie de actitudes que me parecían muy simpáticas. Primero, él era un noble. A él le regalaron una isla, pero en esa época cuando te regalaban una isla, te la regalaban con todo y gente. Entonces esa gente tenía que trabajar para ti y tú les ponías un tributo, y él le encantaba observar. Pero era a ojo, observar a ojo. Entonces, para posicionar bien las cosas, se mandó a hacer un aparato que tenía 3 metros de alto para poder medir exactamente los ángulos, y tuvo la paciencia de hacer mediciones muy exactas. Son las mediciones a ojo más exactas que se han hecho en la historia de la humanidad. Es impresionante. Ahora, este personaje era también, tenía sus encantos. Resulta que, como él era noble, y le encantaba presumir. Entonces lo que él hacía era que él hacía horóscopos y además adivinaba el futuro. Y entonces un día él llegó a un grupo de amigos y adivinó el futuro. Este señor, este personaje que era de Asia, va a morir en el curso del próximo mes. Y una persona que estaba junto dice: oye, ese señor se murió la semana pasada. Entonces la cosa entró en conflicto, él se puso furioso, sacaron las espadas, era la época de las espadas, donde la gente... entonces sacaron las espadas y resulta que le cortaron la nariz en el duelo. Y entonces él siempre tenía toda esta parte cortada, y como no se veía muy bonito, se mandó a hacer una nariz de cobre y otra de oro. La de oro se la ponía en las fiestas y la de cobre era la que usaba normalmente. Ahora, lo más simpático es que hubo una vez, ya cuando él murió, hubo que abrir su tumba por una razón X, y tenía la de cobre. Y hasta hoy en día nadie sabe quién se quedó con la de oro. Entonces era este personaje fantástico que se llama Tycho Brahe. Y Tycho Brahe, como acabo de decir, hizo las mejores observaciones que se han hecho a ojo, con una precisión realmente fascinante. Son las mejores observaciones, como dije, que se hayan hecho en la historia de la humanidad. Y claro, ahí empezaba un problema. Y les voy a contar por qué empezaba un problema. El problema comenzaba porque Tycho Brahe fue invitado a la corte de Rodolfo II en Praga, y Rodolfo II era un amante de la ciencia. Él invitó a toda persona que le decían que hacía algo interesante, y si uno va y mira el museo de los instrumentos que tenía Rodolfo II, es impresionante. Tenía cualquier cosa, todos le regalaban algo. Entonces le regalaban algo de sus instrumentos, y la última exposición en la que yo estuve, probablemente ha habido después otras, yo no sé, la última exposición había 3 edificios arreglados con todas las cosas que se le habían encontrado a Rodolfo II, que era un gran amante de la ciencia, pero un terrible rey, a tal punto que casi ni se dio cuenta cuando su primo lo destronó y lo quitó de rey, y el otro siguió igual buscando invitaciones para científicos. Y claro, uno aquí lo que se puede plantear es qué es lo que ha cambiado desde este comienzo hasta acá. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y el paso es enorme, porque antes, según Platón, todo estaba en nuestros cerebros. Nosotros teníamos todo el mundo, toda la información sobre el universo estaba en nuestra cabeza. Ahora nadie piensa eso, nadie defiende esa idea. Ahora la idea que se defiende, no. Hay que hacer observaciones y, por extensión, experimentos para saber realmente cómo es la naturaleza. Es un gran paso eso. Es un gran paso, porque es lo que permite de verdad describir cómo es el mundo. Esa actitud. Y ahora entra en escena, perdona un momentito. Bien.
Ahora lo que sucede acá, en la corte de Rodolfo II, él los invita a los dos. Tycho Brahe es un poquito más grande, unos años más grande que Kepler. Los invita a los dos y los dos chocan terriblemente. Tycho Brahe era amante de las fiestas, de tomar vino, de hacer bailes, de todo. Mientras que Kepler, por el contrario, era una persona muy austera. Y entonces los dos chocan terriblemente y Tycho Brahe toma la actitud, dice, si yo le doy mis mediciones a este cuate, que ya tenía una reputación de gran matemático, de esas mediciones saca unas cuantas leyes, toda la gente se va a acordar de las leyes que él sacó y de mí no se va a acordar nadie. Por lo tanto, yo no le doy las mediciones, ¿no? Digo, parece fea la actitud, pero fue exactamente lo que pasó, ¿no? Todo el mundo de la primaria sabe cuáles son las leyes de Kepler y las mediciones de Tycho Brahe las conoce uno un poquito después. Bien. Él nunca le dio las mediciones completas a Kepler, solamente le daba pedacitos. Y entonces, claro, Kepler no podía sacar conclusiones sólidas de eso hasta que murió. Entonces, cuando murió Tycho Brahe, le preguntaron a Rodolfo II, este no está sonando bien. Gracias. Le preguntaron a Rodolfo II que qué hacían con esas mediciones. Pues, dénselas a Kepler, que será el único que las puede entender. Y de ahí Kepler dedujo lo que hoy conocemos como las 3 leyes de Kepler. Entonces es un gran paso hacia adelante, porque de las mediciones ahora ya se podía deducir una fórmula matemática que reprodujera esas mediciones. Es un enorme paso científico hacia adelante el que se produce en esta época. Y entonces vienen las 3 leyes del sistema solar, que fue el descubrimiento hecho por Kepler cuando le entregaron las mediciones completas que había hecho Tycho Brahe. Entonces ya tenemos ahora algo que, como decía hace un momento, se traduce de una observación a una ley. Y bueno, ya sabemos que todo el mundo ha visto a Kepler, ¿verdad? Yo el otro día lo presenté así también y alguien me dijo de la audiencia y dice, ese cuate era bien feo. Y yo no sé, pues no, depende. Pero no puedo defender que era bonito, eso sí. Bien, y entonces avanzamos ahora, tenemos las 3 leyes del sistema solar y tenemos desde las observaciones de Tycho Brahe las 3 leyes del sistema solar. Observemos una cosa, lo poquito que se conocía. En todo este tiempo, lo único que podemos saber es que parece ser que la Tierra gira alrededor del Sol. Que parece ser, no está todavía una certidumbre total. Y que los experimentos son los que nos pueden decir cómo son las cosas. Experimentos y observaciones nos pueden decir cómo son las cosas. Pero pretender sacar de nuestra cabeza todas las ideas del universo, ya esa idea ha desaparecido completamente. La actitud es totalmente diferente. Bueno, lo que hizo Kepler, el gran paso que dio Kepler es la matematización del conocimiento y además establecer algo que es nuevo, completamente nuevo para ese momento. Es la certeza que da la matemática. Y eso es totalmente nuevo. O sea, eso, si le hubieran dicho eso a Platón, te diría, hombre, tú estás loco, ¿de dónde sacas esas ideas tan tontas? Ahora ya queda claro que la matemática da una gran certeza a las observaciones. Y eso es un fruto conceptual del trabajo de Kepler.
Entonces ya tenemos estas tres leyes, tenemos Kepler y nuevamente nos preguntamos qué ha cambiado. Claro, lo que ha cambiado es evidente. Es decir, ahora el hombre, la actitud que tiene es: yo tomo una observación, esa observación la traduzco matemáticamente a una fórmula que me reproduce la observación. Eso quiere decir que colocamos las matemáticas, la colocamos muy arriba, muy fundamental, uno podría decir como el lenguaje fundamental entre el ser humano y la naturaleza. Y ese es el nuevo dato, digamos. Bien, ahora, obviamente, todo el trabajo de Galileo entra aquí realmente. Todo el trabajo de Galileo entra en esto, y Galileo deja como algo fundamental, como él estudió muchísimas cosas, pero deja como algo fundamental el que realmente la forma de describir la naturaleza es la matemática, y deja un montonal de estudios, ¿no? El péndulo y un montonal de otras cosas, pero no puede lograr hacer una generalización de las leyes de movimiento que permitan reproducir el movimiento de los planetas. A pesar de que estaban las leyes de Kepler, que son válidas para el sistema solar, y él muy modestamente reconoce que tendrán que venir, él dice, espíritus superiores al suyo, que permitan entender qué es lo que, cómo se reproduce. Pero ya estaba claro que se trataba de encontrar la ley matemática que podía reproducir esos movimientos. Ya estaba, el planteamiento estaba claro, o sea, no era una cosa al azar, era encontrar unas fórmulas que pudieran reproducir ese movimiento. Y aquí es donde entra una nueva actitud. Y es que nosotros empezamos a abandonar el deseo de buscar el por qué las cosas, a preguntarnos cómo suceden las cosas. Y claro que el cómo es mucho más, permite avanzar mucho más en el conocimiento de la naturaleza que el por qué. Y aquí en este momento es donde digamos, se da el paso a esa actitud. Ahora ya hemos entrado abiertamente en el siglo XVII y superiores. En 1687 se considera el nacimiento de la ciencia moderna. El nacimiento de la ciencia moderna coincide con la publicación de el famoso libro de Newton, donde él publica las leyes de Newton. Y es muy interesante aquí mencionar una cosa. Voltaire, que es un personaje francés que unos odian y otros aman, me pasa como la América, ¿verdad? Voltaire, por su anticlericalismo y su irrespeto hacia el rey, fue perseguido al punto que le tocó salir corriendo para Inglaterra si quería conservar su cabeza en su puesto. Y en Inglaterra él conoció muchas cosas muy bonitas. Hay una cosa que me parece muy curiosa, es el darle un beso a una dama. Voltaire lo conoció en Inglaterra y lo reportó. Dice, aquí tienen la linda costumbre de que cuando uno llega a una casa, uno se saluda de beso con las señoritas de la casa. Y entonces le pareció tan interesante, tan bonito, que lo reportó. Entonces, no es en Francia donde dan muchos besos, parece que esa nació fue en Inglaterra, curiosamente. Voltaire se da cuenta de la obra de Newton. La obra de Newton llegó al continente europeo 50 años después, gracias a Voltaire.
Cuando Voltaire vio que se había habían calmado las aguas, él se dio cuenta de la obra de Newton. Él mismo habla, dice, la obra de Newton es una obra fundamental, es una descripción fundamental de la naturaleza. La obra de Descartes, que se suponía que competía con la obra de Newton, no tiene nada que ver. La obra de Descartes es un intento de un sistema de pensamiento que no puede sostenerse ante la fuerza de las leyes de la naturaleza. Las leyes de Newton sí. Entonces él enfatiza eso en Francia y le pide, parece que él era un poquito mujeriego, y entonces está por allá lo reciben en una casa de una marquesa de Châtelet, entiendo. Y él tuvo una relación muy bonita con ella. Ella era una mujer supremamente inteligente y le dijo: traduce esto. Traducir este libro de Newton es lo mejor, el mayor aporte cultural, intelectual, científico que puede tener Europa en este momento. Y ella lo tradujo. Ella conocía muy bien el inglés y conocía muy bien el francés, entonces ella lo tradujo al francés. Y en esa misma época Newton escribió su libro famosísimo sobre la filosofía del pensamiento de Newton, en donde precisamente él destaca el gran valor que tiene esas ecuaciones y que van mucho más allá de un sistema cualquiera. Bien, entonces estamos en el nacimiento de la ciencia moderna y ahí está obviamente Newton. Newton era terriblemente antipático. Todo parece haberlo descubierto él. Una epidemia de peste en Londres, entonces de todas las universidades lo mandaron para su casa y él tenía, su mamá tenía ahí un terrenito, y en ese terrenito pues había un cuartito, y en ese cuartito él se metió ahí en medio de la paja y todo, y ahí siguió, y parece que de ahí, según se dice, salieron todas sus famosas ideas, incluyendo las bases sobre las cuales haría las leyes de Newton. Pero Newton era muy antipático. Entonces cuando Halley le dijo: oye, eso que tú hiciste es muy bueno, pues eso sirve para mucho, ¿por qué no lo publicas? No sé. Luego encontró el cálculo diferencial e integral, y entonces él lo que hacía, porque era bien antipático, la verdad, lo que hacía él deducía leyes nuevas matemáticamente, porque él conocía ya el cálculo diferencial e integral, y luego lo traducía a fluxiones para presentárselo a los demás. Entonces los demás se quedan aterrados y siempre: híjole, este cuatro de las cosas que se le ocurren. Él las había ya calculado con el cálculo diferencial e integral, que es mucho más poderoso, hasta que se le ocurrió a Leibniz decir: oye, pues yo inventé el cálculo diferencial e integral. Y entonces él sabe: no, un momentito, yo lo tenía mucho antes, espérate, por eso nadie lo sabía. Y entonces hay una famosa reunión que es muy simpática, reúne la academia, y entonces les dice: ustedes tienen que manifestarse quién fue el primero que hizo el cálculo diferencial e integral. Espero, él era el presidente, claro, y espero que ustedes lo digan. Y para que no vayan a decir que yo los influyo, entonces yo me voy a ir al cuarto de al lado mientras ustedes votan. Obviamente cuando él regresó, la votación era unánime, el autor era Newton y nadie más, ¿no? Entonces sí hay un descubrimiento independiente uno del otro, de Newton y de Leibniz. ¿Quién publicó primero? Dime. ¿Quién publicó primero? Leibniz. Sí. Y Newton lo publicó solamente cuando ya no se lo había publicado. La prioridad corresponde a Leibniz. Exacto. Sí, bueno, ahí hay una discusión tremenda, porque claro que el otro los usó para las leyes. Entonces, claro, es un poco complicado, pero es divertida la anécdota, ¿no? Además, uno se trabaja como separados y en otro lo trabajas como un operador. ¿A quién? Si utilizas Newton o utilizas notación de Leibniz como dos elementos separados. Ya te entiendo, sí. Bien. Entonces, avancemos. Aquí está el nacimiento de la ciencia moderna. Obviamente Newton es el gran personaje y es muy interesante porque
Él estableció ciertas cosas, él tuvo ideas como el empirismo científico, estableció muchas, digamos, ejemplos de cómo se podían emplear sus leyes y para qué podían servir. Y claro, cuando la humanidad avanzó, entonces ya avanzaba sobre aquí lo que pongo, que lo voy a saltar, es precisamente la polémica entre Descartes y Newton, que lo que dice Voltaire al respecto es lo que les dije hace un momentito. Eso no tiene ninguna comparación. O sea, Newton establece una ley universal y Descartes solo pretende un sistema filosófico muy débil, inclusive. Y es muy débil, la razón por la cual la gente hoy en día pues tampoco es que lo considere mucho, es muy débil porque él lo formula en 4 meditaciones. Y si uno las lee, resulta que en la última él trata de introducir a Dios. En esa época era imposible no introducir a Dios en un sistema filosófico. Entonces la manera como él introduce a Dios obviamente es a las patadas. Entonces eso devalúa mucho lo estricto que él quiso ser en las otras meditaciones, ¿no? Entonces también eso debilita mucho el sistema, y hoy en día tampoco se le da un gran valor al sistema de Descartes, aunque sí no puede negarse que tuvo una gran influencia en el sentido de que bueno, un intento muy serio, muy sólido de hacer un sistema que tuviera que generara una base filosófica. Luego entramos al siglo XVIII. En el siglo XVIII sabemos que la termodinámica tuvo mucha importancia, la cuestión de los motores a vapor y todo eso tuvo mucha importancia, se generó la termodinámica, también se generó la estadística, y si seguimos avanzando, entonces empezamos a entrar en un mundo ya más familiar para nosotros, la electricidad y el magnetismo, y que por las ecuaciones de Maxwell es la primera gran unificación que se hace. Se ha querido unificar todo, no con mucho éxito todavía, no con éxito total todavía, diría yo, pero esa fue la primera gran unificación. Saber que una carga que se mueve genera un campo magnético. Entonces la esencia del magnetismo y de la electricidad entonces son la misma. Esa fue la primera, repito, gran unificación, y esa se debe a Maxwell, el gran Maxwell. Y así entramos poco a poco al mundo nuestro, al mundo de hoy. Y lo primero es que la filosofía especulativa comienza a dejar el tratamiento de problemas fundamentales como la definición del tiempo, de espacio y de la causalidad a la ciencia. Entonces la filosofía empieza como un poquito a retirarse, empieza a pensar, bueno, es muy complicado, solamente basados en razonamientos y tal, definir ciertos conceptos. Tenemos que recurrir a la ciencia. Y entonces, a pesar de que todo, si uno estudia el siglo XVII, uno ve que la filosofía es a la que se le da una gran importancia, lo cual empieza a cambiar en el siglo XVIII, sigue evolucionando en el siglo XIX, y en el siglo XX notoriamente se ve con toda claridad que los grandes cambios en el mundo vienen de conocimientos científicos, vienen de trabajo científico. Ahora, además hay otra cosa, esta es una frase parecida de Octavio Paz, que él fue el que dijo: los problemas que antes lo trataba la filosofía, ahora lo está tratando la ciencia. Esa frase es de Octavio Paz, del gran Octavio Paz. Ahora, en el siglo XX, pues hay, obviamente, todos sabemos, hay un gran avance, ¿no? El siglo XX trajo las dos ramas supremamente interesantes que nosotros vemos hoy en día.
es decir, la relatividad y la mecánica cuántica. Es muy interesante. Ese es uno de los problemas que se está resolviendo hoy en día. Era que a finales del siglo XX, la manera como se veían las cosas era que la cuántica y la gravedad no eran compatibles. Y entonces los dos pilares fundamentales de nuestro conocimiento no eran compatibles entre sí. Entonces, la gente que pensó que habíamos avanzado mucho dijo, bueno, yo creo que aquí hay que hacer algo antes de que nos corten la beca, ¿verdad? Y entonces, así, poco a poco, fuimos avanzando hasta llegar a hoy. ¿En qué se caracteriza hoy de todo lo que hemos visto? Yo les voy a contar una anécdota. No me acuerdo si era 1950 o algo así. Yo tendría, sí, debe ser 48, 1950. Resulta que mi padre era el jefe del censo de población de Colombia. En esa época lo hacían con una cantidad de misterio y todo, nadie podía salir a la calle y toda la cosa, entonces era terrible en esa época. Y entonces, con ese motivo, necesitaban comunicarse con él. Yo vivía en un edificio donde había un solo teléfono para no sé cuántos apartamentos. Y era muy simpático porque había una señora que gritaba, contestaba abajo, a la señora que estaba en la portería, contestaba abajo y le gritaba, oiga, fulanito que tiene teléfono. Entonces uno bajaba, ¿verdad? Y era teléfono de hola, no era lo de hoy, para nada. Y ahí en ese sitio yo vi por primera vez un teléfono de esos de ruedita, que se lo instalaron a mi papá porque se necesitaban comunicarse con él. Entonces tenemos un edificio de no sé cuántos apartamentos, no me acuerdo, donde hay un teléfono privado. Y uno público. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Y hoy en día, ese teléfono que en esa época, eso era una maravilla. Yo me acuerdo cuando yo llegué al colegio y vi el teléfono puesto en la pared y yo tengo que llamar a alguien, ¿no? No había quien llamaba. Y resulta que hoy en día esos teléfonos ya, o sea, ¿quién los quiere? ¿No? ¿Quién quiere tener un fijo sino que esté en su casa? Entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, ahora tenemos el celular. Y el celular comenzó con un bloquezote que había que llevarlo en la maleta. Y hoy en día todo el mundo tiene su celular, yo lo dejé en la oficina, todo el mundo tiene su celular. ¿No lo traes a un lado? Ah, lo tengo aquí, sí, tienes toda la razón. Todo el mundo tiene su celular consigo. Puede llamar, recibir llamadas, pero el celular, hoy en día, si uno mira todas las funciones que tiene, uno puede decir, y además se puede llamar por teléfono ahí. Porque la cantidad de cosas que uno puede hacer con un celular hoy en día son tremendas. O sea, casi se está convirtiendo en una computadora que además de muchas cosas puedes llamar por teléfono. Eso es maravilloso. Entonces, tú tomas un iPad, oye, de esos ya, de los de la última generación, y dices tú, si necesito llamar, mejor voy a la esquina y llamo de la esquina, ¿no? Porque hace de todo menos. No, también llamo. Hoy en día, antes, llamar a una persona era caro. Tú llamabas y decías, operadora, por favor, comuníqueme con el 190. Ah, sí, cómo no. Entonces agarraba un cablecito y ¡pip! Al 190. Y ahí estaba ella, entonces siguiendo la llamada, enteraba de todos los chismes de la ciudad y toda la cosa. Pero bueno, ya uno sabía que ese era el precio de hacer una llamada, pero claro que era carísimo. Y llamar a otra ciudad era carísimo. Mi papá tenía una finca en un pueblito que tiene una cuadra, nada más una cuadra hasta hoy en día todavía, acabo de ir a ese pueblito. Es solo una cuadra y 2 tienditas ahí, todo lo que hay ahí en ese pueblito. Y entonces, tenemos que llamar a Bogotá. Literal, lo que les voy a decir. Era una operadora, me acuerdo que era una operadora muy bonita. Y era, Bogotá, tengo llamada desde la Unión. Fome que no me quite la línea, yo pedí primero la llamada. Había una línea para 5 pueblos, no personas, 5 pueblos para poder llamar. Hoy en día, obviamente, ni siquiera existe eso porque todo el mundo habla por su celular. Entonces sí hemos cambiado mucho.
O sea, ha habido mucho realmente que se ha realizado durante el siglo XX como progreso derivado del conocimiento de leyes de la naturaleza. Y aquí voy a hacer un comercial. A ese nunca me lo pierdo. Tengo que hacer un comercial. El estado sólido es el que determina nuestro cómo vivir. El estado sólido ha producido los celulares, que ha cambiado completamente toda la vida. O sea, uno sin celular, dice uno, me regreso a mi casa a traer mi celular, ¿no? Entonces, y otras cosas, el transporte, los aviones, la automatización de los aviones, etcétera, etcétera, del transporte y una gran cantidad de otras cosas que podría mencionar, son de una manera directa o indirecta hijos del estado sólido. Cuando se descubrió el Higgs, que fue un gran descubrimiento y que se discutió mucho y tal, los detectores que los hizo Charpak eran de estado sólido. Entonces es una cosa muy importante, y no solo está siendo importante en definir el cómo vivir, sino también en plantear problemas muy concretos que podrían cambiar totalmente nuestra historia. Y esa es la superconductividad. Si logramos superconductividad a temperatura ambiente, y yo sí creo que lo vamos a lograr, va a cambiar completamente nuestra sociedad. Es impresionante, la cantidad de energía que vamos a tener a la mano para poder usar en toda clase de aplicaciones va a ser impresionante, impresionante. La superconductividad a temperatura ambiente verdaderamente cambiará completamente nuestra manera de ser. ¿En cuántos grados van ahorita? Sí. ¿En cuántos grados van? 200. O sea, ya hemos subido mucho. No, hay dos No, casos. se descubrió a 4. A 150, ¿no? No, 200. Eso es, se llama hidruro de azufre. Sí, pero todos nos seguimos a 100 y tantos bajo el Grados cero. Kelvin. Perdón. Grados Kelvin. Sí, Grados 200 Kelvin, grados 200 Kelvin. grados Kelvin. ¿Perdón? Sí, pero O sea, menos 100, vamos a decir. Sí, por Menos 100 grados centígrados, ¿no? Está ya está la superconductividad bajo presión. faltan 100. Oxígeno líquido. Ahora, necesitamos llegar a 300. Sí. Y necesitamos, claro, lo que uno quiere estudiar ahora es que a presión ambiente, ese mismo elemento tiene 17 Kelvin. A 156 gigapascal tiene 200. Y lo que uno quiere obviamente saber es cuál es la diferencia que hay en la estructura electrónica y fonónica de ese elemento en las dos partes. Entonces uno toma, porque uno hace el cálculo, claro, uno toma y mira, oye, lo que pasa es esto. Y entonces uno puede pensar, bueno, ¿será que esto sirve para encontrar otro elemento que no obligatoriamente tenga que ser colocado en tanta presión para esto? Y bueno, pues es muy divertido. Yo te quiero contar, eso sí es pura vanidad, te lo digo, que acabamos de descubrir un método que acaba de ser publicado para calcular de una manera mucho más rápida que lo que hizo Gross la temperatura crítica bajo presión. Ya lo publicamos, es la tesis de Iván, un colombiano que vino y se fue. Para honor de Colombia. ¿Perdón? Para honor de Colombia. Y de México. Yo soy mexicano y colombiano. como quien me decía, Luis Moreno. Me decía, no, yo, si juega México, le voy a México. Y si juega Colombia, le voy a Colombia. Y entonces le dije, si juegan uno contra el otro, dice, no, en ese caso soy aficionado al golf. Muy buen cuento. Ahora, hoy tenemos la mecánica cuántica y la relatividad. Y hay una gran cantidad de trabajo para cuantizar la relatividad, ¿verdad? Digo bien. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién lo hace allá? ¿Martín? ¿Quién? Compián. Compián, ¿verdad? Compián, sí, Compián es un cuate muy inteligente. Entonces está haciendo el trabajo, que es lo que falta para poder unificar las dos. Tenemos que unificarlas si las queremos, si las pretendemos válidas al mismo tiempo.
El problema es ponerlo en 10 dimensiones. Dime. El detalle es meter nada más 10 dimensiones en donde vivimos. Bueno, pero pues... No, ¿por qué no? Pero, el otro día me explicaba Cepeda que era que no sé qué formulación estaba en 12 dimensiones compactadas. Y entonces dije, ah, caray, estos cuates, no, ¿qué se les ocurre? Y ya. Y ahora, obviamente, entonces vamos a lo que hay en el siglo XXI, nuestro gran siglo, y ahí está todo. Es impresionante lo que se ha descubierto, lo que se ha desarrollado, herencia mucho del siglo XX, obviamente, pero lo que se ha desarrollado muchísimo más y las perspectivas que nosotros tenemos. Una cosa que es muy chistosa, en todo este precioso y fascinante desarrollo, resulta que también hemos desarrollado la población. Y como tú decías, no hay evidencia que fuera en los monasterios solamente. Y entonces la población ha llegado ya a tal extremo que algunos piensan que ya la Tierra está saturada y que hay que irse por otra parte, ¿no? Entre otras cosas, Hawking fue el que dejó esa idea. Váyanse porque esto se está ya complicando demasiado. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿para dónde me voy? Bueno, ¿por qué no vamos, por ejemplo, Asia? ¿Qué hice? ¿Por qué no nos vamos, por ejemplo, como ya somos muchos, pues entonces, ya entonces tenemos que irnos para alguna parte y hay una sugerencia muy clara, que es que nos vayamos para Marte, y ahí ha comenzado ya desde hace un tiempo, es la idea de evacuar hacia Marte, que ya hoy en día está muy en serio tomada. Y la idea que a mí me deja es que, digamos, si Dios lo podemos definir como el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo crea, entonces, mirando este panorama, yo digo, bueno, el hombre es un Dios en construcción, para allá vamos. Y aquí, con esto, termino esta charla. Este es el panorama que hace honor a la humanidad. Todo eso sabemos. Claro, ya es imposible que una sola persona sepa todo eso. Pero todo eso como humanidad sabemos y lo podemos heredar de generación en generación. El problema que nadie había esperado es que parece ser que de verdad tenemos la Tierra casi saturada y que no nos queda otro más que irnos de acá y por ahora para Marte, pero evidentemente la idea es ir un poco más allá. Y si eso es cierto, se le queda a uno una idea muy simpática. Dice, oye, ¿no será que hay otros sitios en donde estén en el mismo problema y anden por ahí viniendo a la Tierra a checar a ver qué se puede hacer por acá? Entonces todas las fantasías y las locuras de este cuate que vive de echar cuentitos, de pronto podrían a lo mejor llegar algún día a ser verdad. Por lo menos de parte de nosotros ya es, porque nosotros estamos visitando a Marte ya de una manera muy seria y ya queremos mandar una tripulación para que se quede allá. Entonces, el futuro es fascinante. Yo el otro día me arrepentía de haber nacido hace tanto tiempo porque yo quiero vivir todo para ver todo esto. Entonces estaba pensando cómo haré para volver a tener 20 años hoy. Y entonces, pero en todo caso sí va a ser fascinante. Lo que nos espera es fascinante. O sea, es bien simpático porque la conclusión que uno saca de todo esto es que viva la humanidad. La humanidad es algo extraordinario, es algo fascinante. Muchas gracias, muy amable. Empezamos
Empezaste con Dios y terminaste con Dios. ¿Preguntas? Pero sigue continuando el micrófono, sino como... Sí, muchas gracias, doctor Vaquero. Gracias. Muy interesante la plática. Y, Gracias. bueno, una pregunta y otro comentario. En la época de Ptolomeo, 150 años después de Cristo, no había reloj, obviamente. ¿Cómo hacía esos cálculos tan precisos de 6 horas, ¿no? O sea, 365 días con 6 horas. No sé si Él tenía calculado el día, ¿verdad? Okay. Y en particular el día de día. Porque el día de día se puede calcular por la sombra de un árbol. En la mañana y luego hacia la tarde. Y de esa manera él determinó que era como más o menos la cuarta parte de un día. Que es una genialidad realmente, ¿no? Uno hoy en día dice, no, ay, qué bobo, no, ¿cómo qué bobo? Genial. Y la otra pregunta, bueno, yo también como provengo de ramo de electrónica de Estados Unidos, creo que el CMOS, el componente, es el que ha progresado más, ¿no? Desde los 70s, 80s, los últimos 30, 40 años, o desde el transistor en este caso. Prácticamente un teléfono celular inteligente, pues es una magia prácticamente, y para muchos de nosotros todavía. O sea, una persona en la época de Platón, por ejemplo, una persona que ocupe, a lo mejor lo va a dominar, ocupar, y la misma persona de esta época pues también lo va a ocupar, ¿no? O sea, pero sin saber realmente lo que tiene ahí. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es una magia realmente. Eso es lo simpático, ¿no? Entonces, eso es lo sorprendente, ¿no? O sea, es un avance, pero mucha gente no sabe de cómo viene. Es que la actitud que nosotros hemos adoptado, y yo creo que eso nos ha servido para avanzar, es preguntarnos cómo. Si a mí me dan un celular, yo lo que voy a preguntar, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Por qué funciona? Jamás le voy a preguntar a nadie. Pero yo le digo, bueno, y si yo quiero llamar, ¿qué hago? Te voy a contar una anécdota. La primera vez que yo vi un celular era de una señora, nos habíamos citado a un grupo de gente para comer en un restaurante. Y yo tenía que llamar a otra persona. Y entonces yo vi que ella tenía celular. Yo no tenía celular todavía, en esa época era muy poco lo que había. Dije, presta tu teléfono, que quiero hacer una llamada. Así, y puse el número del teléfono. Y dije, ¿y ahora cómo hago para que llame? Me tocó regresar y dije, oye, dime cómo hago para que llame. Sí. Bueno, ¿alguien más? Gracias. ¿Duras? Acá un comentario. Un par de comentarios. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el aporte de Galileo, que trabajó en 2 instrumentos, no los creó, pero sí los desarrolló muy bien, que fueron el microscopio y el telescopio. Entonces el microscopio nos permitió irnos hacia el microcosmos, y el telescopio pues salir hacia el macrocosmos. Sí, que fue el primero que vio la luna con sus cráteres y que él hizo dibujos de eso. Son muy bonitos. Y con respecto a esa ansia que tienes pues de ver todos estos avances que vienen al futuro, pues ahí entra mucho la bioética, que es la ciencia de la supervivencia, ¿no? Entonces es cómo vamos a hacer para poder llegar a esas instancias. Esa la voy a necesitar mucho, ¿no? En los próximos 50 años. Si no tiene sentido la vida. Doctor, no puedo estar mucho en su charla, pero me interesa. Hace poco leí algún artículo sobre las raíces de la complejidad y mencionaban el caso, por ejemplo, algunas raíces adicionales de la complejidad que no tienen que ver con alta dimensionalidad y otros aspectos de interacción, sino con estos autores mencionaban casos diferentes. Mencionaban el caso de Copérnico, cómo es que Ptolomeo y Copérnico, cómo es que para ellos el problema de complejidad radicaba en que se estaba utilizando un método que no era apropiado para observar un fenómeno como tal, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, cómo colapsa Copérnico las órbitas, ¿no? Tal que son sumas de 2 epiciclos con respecto al método de Ptolomeo.
Yo quisiera preguntarle, ¿usted percibe algún tipo de complejidad asociada al uso de métodos no apropiados para el estudio de fenómenos en el caso de algunos de desarrollos de la física actuales? Sí, yo creo que eso se presenta de una manera muy clara en superconductividad. Realmente. Yo creo que eso se presenta. Yo creo que se presenta de manera muy clara en la superconductividad. En realidad, la superconductividad es la física de los pares de Cooper. La existencia de esos pares de Cooper fue probada, digamos, ha sido comprobada por el medio de tunelamiento de esos pares. Ahora, la correlación que hay entre esos pares es algo inclusive que no se incluye en las teorías de superconductividad, pero que es una cosa evidente, tiene que estar ahí, pero no sabemos cómo. Con respecto a eso, la segunda pregunta era, me interesa mucho, por ejemplo, el caso de la certidumbre ligada a las observaciones en general. Leía, por ejemplo, a Hans Hahn, empirista lógico, y usted mencionaba al respecto en su ponencia, ¿no?, sobre cómo de pronto hay dos perspectivas. Una es que uno no puede adquirir un nuevo conocimiento de la matemática, por ejemplo, porque es conocimiento tautológico, que no dice nada nuevo del mundo, recuerdo a los empiristas lógicos. Y luego cómo uno, desde el lado del idealismo, ¿no?, uno puede hacer inteligible el mundo a través de aparatos matemáticos. Y un ejemplo que mencionaban, por ejemplo, la física teórica, ¿no? De pronto el mundo, uno empieza a ver cosas del mundo desde la matemática y no al revés. Sí. Pero a mí me interesa específicamente el concepto de certidumbre. Si yo entiendo que certidumbre en la teoría no implica certidumbre en el mundo, por definición, es decir, no. Hay un gap ahí. ¿Cuál es su postura con respecto a que, dado que aparentemente la certidumbre que deriva de estas teorías no permite extender la idea de la regularidad de los fenómenos que observamos con respecto a la regularidad de los fenómenos que metemos en modelos? La diferencia, por ejemplo, con el caso de fenómenos que se observan en ciencias sociales, que aparentemente es difícil ver que esa regularidad pueda extenderse. Me gustaría conocer su perspectiva. Bueno, en ciencias naturales, en realidad, en cierto sentido, tenemos nosotros el mismo problema. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir que las leyes de Newton son absolutamente ciertas, pero eso no es cierto. Y lo descubrimos después, cuando ya entró Einstein y empezó a definir el tiempo y empezó a mostrar que en realidad la curvatura del espacio entraba de manera mucho más radical que las fuerzas de Newton. Y en realidad él fue muy claro, las fuerzas no existen. Entonces, nosotros estamos, la verdad es una construcción. Nunca estamos absolutamente certeros de que realmente lo que tenemos ya es el final. Porque la historia misma nos ha mostrado cómo las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, el paso de Kepler a Newton es el paso de una verdad, que sigue siendo verdad, a otra de mucha más jerarquía. Y entonces, no es que uno diga que la primera no es verdad, pero la segunda involucra a la primera y no estamos seguros tampoco que en esa primera no iba a haber un cambio. Y cuando llegó Einstein, nos mostró, digo, no, eso todo está con los pies para arriba y tal, pero a bajas velocidades seguimos empleando las leyes de Newton. Entonces, digamos, hay cosas que son verdad con cierto límite, digamos, ¿no? Y hasta ahí, inclusive, no tenemos certeza sobre el límite en el cual valen esas leyes, ¿no? Y hay otras que las enmarcan, que sabemos que valen más, pero hoy en día también, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que es con respecto a la constante gravitacional, de que hay gente que, creo que inclusive el mismo Einstein llegó a decir que ese era su mayor error, y sin embargo hoy en día se piensa que efectivamente debe haber una constante gravitacional, ¿no? No soy especialista en ese campo, pero más o menos de lo que yo he podido entender, las cosas andan por ahí. Gracias, doctor. ¿Más dudas? Muchas gracias, doctor Rafael Vaquero.
el doctorado transdisciplinar en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, quiere hacerle un reconocimiento y agradece su participación con la interesante conferencia Reseña histórica de las ideas que concluyeron en nuestra imagen del universo de hoy, dictada el lunes 9 de abril de 2018, firma el doctor Yasuhiro Matsumoto, coordinador académico del doctorado transdisciplinar en desarrollo científico y tecnológico para Muchas gracias.